Hermanos, ¿qué tal? Mucho gusto estar nuevamente en esta segunda clase de ética. Hago este video previo para comentarles que en esta segunda clase, mientras estábamos desarrollando la clase, hubo un corte y tuvimos que reiniciar con una segunda parte de esta clase, pero lamentablemente esa segunda parte no grabó, así que estoy volviendo a grabar la segunda parte y esta primera parte quiero invitarlos a que vean la clase, quienes no estuvieron presentes y quienes estuvieron presentes, quiero invitarlos a que vean el otro, el otro vídeo de la segunda parte de la clase porque lo estoy explicando ahora sí desde donde nos quedamos en esa segunda parte hasta el final, aclarando algunas preguntas que hicieron para que todos los demás hermanos que no estuvieron presentes también se enteren y vean una respuesta que les pueda ayudar a su formación. Así que, bueno, que disfruten y aprendan con esta clase. Bendiciones. Bienvenidos hermanos, que el Señor nos bendiga mucho por estar aquí, estudiando una clase más del curso de Ética Cristiana. Les pido que me acompañen en oración un minuto para pedirle al Padre que nos dirija, que sea su Espíritu Santo enseñándonos. Vamos a orar un momento. Amado Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por tenernos reunidos a mis hermanos y aquí para aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, infúndenos aliento para continuar en el aprendizaje y bendícenos por este tiempo que hemos separado para aprender de ti, para estar en comunión contigo. Gracias, Señor, este tiempo está en tus manos, que tu Espíritu Santo nos venga a animar, nos venga a fortalecer y a enseñar y a redarguir lo que está en tu palabra y que podamos comprender a cabalidad lo que nos quieres enseñar. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, qué gusto estar aquí nuevamente. Les voy a compartir pantalla para ir avanzando mientras algunos hermanos más se están conectando. Vamos a empezar con lo que nos toca ahora sí. Muy bien, en la semana pasada estuvimos viendo en la segunda clase, en la segunda parte de la primera clase que hicimos el jueves, yo les comenté que hay algunas ideas que se comentan generalmente en clases de ética. Cuando se ven temas de ética, se comentan en general dos ideas. Una, que yo ya la dije el jueves, en la clase pequeña que tuvimos el jueves. Esa idea es que la Biblia no nos muestra una clase detallada de ética desde lo básico hasta lo avanzado, punto por punto y ordenado. Porque la Biblia por lo general no lleva un orden como si fuera un manual para hacer algo, para armar algo, ¿no? La Biblia no lleva ese orden, sino que va comentando con diversos lenguajes diversas áreas de la vida, lo que va a abarcar en la vida de un ser humano. De la misma forma, la ética en la palabra, en la Biblia, lo que viene a enseñarnos es más bien ideas y patrones para ir nosotros adecuándolo y agrupándolo en este tema de la ética, ¿no? Entonces ahora nosotros hablamos ya abiertamente de una ética cristiana que conlleva la moral, que conlleva principios, que conlleva mandatos, bendiciones para quienes obedecen a la ética, maldiciones para quienes no la obedecen. Pero el principio o la idea general es que la Biblia no nos ha dado pues un manual de ética que hay que seguir de principio a fin de forma ordenada, sino que nos va dejando patrones, patrones de conducta, patrones de moral. Y en una clase posterior, una clase penúltima o antepenúltima, me parece que está programado, vamos a ver cuáles son las diferentes éticas que nos enseñan o los diversos patrones que nos dejan las enseñanzas de Jesucristo y en cómo difieren de las enseñanzas de Pablo, de las enseñanzas de Pedro,
de las enseñanzas de Juan. Es decir, hay patrones de ética que se van descubriendo a medida que vamos aprendiendo un poco más de que la iluminación de toda la palabra va siendo manifestada. Vamos a ver también que a lo largo de la historia hemos tenido diversos niveles de iluminación o de manifestación de la revelación de Dios, ¿no? Antes de Abraham o antes de Moisés, no había una manifestación de la revelación escrita, o sea, no teníamos nosotros la palabra escrita, no teníamos la ley, pero estaba la revelación de la creación, la revelación de la historia, y la gente podía notar a través de eso que hay un Dios, que hay un creador. Posteriormente, vamos a tener ya la revelación escrita con la llegada del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto personificado en Jesucristo, o sea, por Jesucristo ahora tenemos un nuevo pacto. Vamos a tener ya una iluminación más clara de la revelación de Dios, o sea, la forma revelada de Dios a través de Jesucristo. Entonces ahora ya tenemos otro nivel de iluminación. Va a pasar el tiempo y tanto el apóstol Pablo como los otros apóstoles van a tener una forma un poco más clara de la iluminación y van a manifestar ya lo que es el misterio de la piedad, que hay que verlo también, el misterio de la iniquidad. Y así vamos a tener iluminaciones un poco más claras, o sea, focos más claros sobre la palabra. Va a pasar el tiempo, pasan los años, siglos, y vienen ya pensadores, de teólogos, vienen filósofos dentro de la iglesia que van a empezar a filosofar, a pensar, basados en la palabra y basados en toda la revelación en general, ¿no? En la historia, en la filosofía en general también. Entonces por ahí van a variarse un poco, salen herejías también, pero en general se va descubriendo, van viendo o la iluminación va abarcando un aspecto más amplio, ¿no? Entonces ahora ya hablamos y notamos en la palabra de diversas interpretaciones, ¿no? Entonces, un hermano en la antigüedad, 200 siglos, 200 años atrás, tuvo una interpretación. Al mismo tiempo, en otra parte del mundo, otro hermano, otro teólogo tenía otra interpretación, ¿no? Por ejemplo, sobre la venida del Mesías, sobre cuándo será o en qué momento de la historia va a suceder el milenio, ¿no? Entonces hay hermanos que tienen diversas posiciones sobre el milenio, y todo esto nos lleva a entender que hay diversas formas de interpretar la palabra, eh, pero eso no significa que sean herejías, o sea, eso significa que están teniendo una iluminación diferente. Cuando ya nos vamos acercando a la venida de Cristo, como ahora, como en estos tiempos, nosotros ya vamos viendo las cosas de una forma un poco más, más sencilla, casi ya todo empieza a encajar. Lo que dijo, por ejemplo, Lutero hace varios siglos, encaja ahora con lo que también decía Arminio en otra parte, o con lo que han dicho ya después teólogos más actuales. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque es importante para definir que los hombres somos falibles, eso lo dije también en la clase pasada. Los hombres, nosotros, maestros, quienes enseñamos y tratamos de acercar un poco más estas enseñanzas a los hermanos que no han tenido la facilidad para estudiarlo antes, eh, tenemos incluso en algún lado, por algún lado, alguna idea que no puede ser tan bíblica, pero que vamos perfeccionándonos, vamos modificando eso, porque pues nadie es perfecto y nadie es nadie tiene aún toda la verdad, ¿no? La verdad la tiene Dios en su palabra. Luego ha correspondido a nosotros ir interpretando, ir buscando, ir aprendiendo, y al final vamos ya a conocer toda la verdad, y al final vamos ya a tener en claro
todo lo que realmente debimos haber interpretado y no lo hicimos de la manera correcta, ¿no? Entonces, esto viene como una introducción para lo que vamos a ver hoy. Me confirman si ven la pantalla. Por aquí me estaban saludando el hermano Cristian. Bendiciones, hermano. Qué bueno que estén por aquí. Si pueden, me escriben en el chat a ver si se ve bien la pantalla. Lo que vamos a ver ahora son la variedad de materiales en la Biblia. ¿Me confirman si se ve bien? Amén. Sí se ve bien. Perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la variedad de materiales en la Biblia. Como les decía, la Biblia no es uniforme, abarca un desarrollo amplio y ordenado de todas las áreas de la vida, o sea, no va enseñando parte por parte de lo que uno necesita precisamente, o sea, no es un manual de qué hacer cuando uno va naciendo y va creciendo y así sucesivamente, sino que tiene un orden más sistemático, más estratégico, que va a abarcar todas las áreas, pero al mismo tiempo que nos va enseñando, es estratégico. Voy a ir sombreando por aquí. No es uniforme, pero abarca todas las áreas. Es estratégica porque nos va enseñando a través de historias, de sabiduría, lo que para nosotros son los refranes, ¿no? Los aforismos, que sobre todo son los principios enseñados en los libros de sabiduría, en Proverbios, Eclesiastés y estos libros de sabiduría, ¿no? También vamos a tener cartas y diversos tipos de escritos. En toda la Biblia, Dios va a estar explicando algunos mandamientos por algunos lados, ¿no? Mandatos, principios. En otros lugares nos va a explicar procedimientos de algunas cosas. Por ejemplo, a Moisés, Dios le daba los procedimientos de cómo hacer para adorar en el templo, cómo hacer para crear o construir el arca del pacto. Y más adelante en el Nuevo Testamento también vamos a tener procedimientos diferentes para diversas situaciones, ¿no? Como por ejemplo ahora la, la cena del Señor lleva un orden, como lo hizo Jesucristo. Entonces tenemos ahí también diversas formas de enseñanza. No todos son mandamientos, no todo es ley, no todo es algo fundamentalista de que tiene que ser exclusivamente así, ¿no? Las cosas varían con el tiempo y con el contexto, pero para eso pues hay unas instrucciones, unos procedimientos que tenemos que tomar en cuenta. Nos cuenta también experiencias personales de apóstoles, del mismo Jesucristo, y también nos concede facultades, licencias o ordenanzas de las autoridades de la iglesia, ¿no? Hemos visto que tanto Pedro como Pablo como Juan se daban licencias o daban facultades para actuar de manera diferente dependiendo de la situación. Entonces, eso probablemente ya no aplique de igual manera en la actualidad porque vivimos un contexto diferente, pero el patrón que vamos a aprender de eso, o sea, cada cosa nos va a dejar un patrón de conducta que sí tenemos que observar para aplicarlo ahora en nosotros, en cómo actuemos, en lo que vamos a hacer. Eso sí es importante. En general, entonces, podemos decir, como dice 1 Timoteo, que toda la escritura sirve para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, redarguir es mostrar lo que pensamos si está bien o está mal, ¿no? Y corregirnos. Así es como nos redarguye el Espíritu Santo a través de su palabra. Ahora, ¿qué lenguajes hay en la Biblia? Y esto es importante para revisar lo que es ética, porque tenemos variantes en la escritura. No toda la Biblia ha sido escrita en un lenguaje culto, ni toda la Biblia ha sido escrita en un lenguaje más vulgar, más de pueblo. Entonces tenemos que saber distinguir entre esto. Nosotros tenemos a lo largo de la Biblia todo este sinnúmero de lenguajes, de tipos de literatura.
¿no? Declaraciones, preguntas, promesas, maldiciones, bendiciones, amenazas. Dios también hace amenazas. Y vamos a ver también que hay cosas que Dios en su toda potestad, en su poderío, Él puede hacer, ¿no? Dios puede amenazar, Dios puede hacer exageraciones, Dios puede también hacer lo que vamos a ver después, que es esta forma de sarcasmo, que si lo hacemos nosotros está mal, pero si lo hace Dios está perfecto, porque Dios es perfecto y Dios es toda bondad. Pero si lo hacemos nosotros ya estaría mal, porque estaríamos cayendo en un sentido pecaminoso. Muy bien, en algunas partes el lenguaje de la Biblia es muy emotivo y es poético y cuando hablan los profetas es también muy sentimental a veces, pero en otras partes es muy racional. Y eso lo podemos ver ahora, por ejemplo, yo comentaba hace algún tiempo que lo que hace Dios es lo mismo que hacemos los seres humanos, por ejemplo, cuando nos enamoramos. Dios hace algo similar cuando empieza a traer a un alma, una oveja perdida, la empieza a traer a su redil, hace prácticamente la misma estrategia de primero mostrarle las bondades, las bendiciones, pero también le muestra verdades que van a suceder, ¿no? Dios no se niega, no niega su palabra sobre que va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero en la mayoría lo que Dios hace es mostrarte bendiciones al inicio. ¿Por qué? Porque te quiere mostrar lo bueno que es Dios. Sucedió en Israel, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, Dios los estaba sacando primero de la esclavitud. Hasta ahí todo bien. Pero ya después empezaron a suceder a lo largo del desierto los problemas, ¿no? Para los judíos, para el pueblo. Y cuando sucedió eso, ahí ya empezaron las dificultades de la gente, ¿no? Dios no se hacía problemas, pero la gente sí tenía dificultades y empezaron ahí a hablar mal y un sinfín de cosas. Algo parecido ocurre ahora, por ejemplo, cuando una persona llega a la iglesia y empieza a gustar las bendiciones de Dios, empieza a apreciar la belleza de estar en la presencia de Dios. Hay mucha manifestación del Espíritu Santo. En muchas ocasiones se hablan en lenguas, en muchas ocasiones se ven milagros, pero pasan los días, pasan los meses y uno deja de ver eso. Porque Dios ahora ya lo que quiere es llevarte a otro nivel de conocimiento de Él, ¿no? Dios quiere llevarte ya ahora sí a comprender qué es vivir en su camino. Por eso es que en muchas ocasiones, gente que recibe un milagro y que por eso se arrepiente y porque quiere seguir viendo milagros y quiere seguir viendo bendiciones, y cuando estas bendiciones ya no ocurren, se alejan. Ahora sí, ya eso ya no es con ellos, cuando hay dificultades, cuando hay problemas. Porque el camino de Dios es progresivo en el conocimiento. Lo que Dios quiere traernos aquí, ahora, para nosotros es conocimiento de Él. No show, como vamos a ver más adelante, no que todo sea un nirvana, como dicen en otras religiones, que todo sea paz y felicidad aquí, porque no sucede así. O sea, también tenemos dificultades. El meollo del tema, el meollo del asunto acá es entender a nivel espiritual, que a nivel espiritual y a nivel profundo de nuestra alma, sí Dios nos concede esa promesa y esa bendición de ser felices en Él, no en lo que hay externamente, sino de tener las bendiciones en Él y tener la promesa en Él de que cuando Cristo venga, entonces recibiremos todas esas promesas ya profetizadas, ¿no? Muy bien, entonces vemos que hay una diferencia entre estos lenguajes. Aquí es lo que yo les comentaba, que hay insinuaciones y alusiones, en algunos casos hay exageraciones y en otros casos hay suposiciones de algo que el público ya debería saber. O sea, hay cosas que el escritor bíblico ya no comenta, ya no las dice en la escritura porque son cosas que el público ya sabe.
porque están en un contexto en que son cosas que se suponen como obvias, ¿no? O sea, que ya todos deberían saber eso. Entonces, en estos casos nosotros tenemos que saber entender, saber reconocer cómo se está refiriendo, cómo está hablando, en qué contexto está hablando el escritor bíblico y en qué contexto Dios está inspirando al escritor para que le hable al pueblo de ese momento. Entonces, de ahí nosotros obtenemos los patrones, las ideas que Dios está teniendo con su pueblo, que ahora son aplicables a nosotros. Ese es el desafío, reconocer esos lenguajes para interpretar bien las enseñanzas bíblicas. Y lo que les venía diciendo, los escritores bíblicos han tenido una variada formación académica, ¿no? Algunos usaron un lenguaje culto, otros un lenguaje más común, más sencillo. Entonces hay que saber distinguir entre estos dos tipos de lenguajes de la Biblia. Muy bien, ahora voy a comentarles un tema muy importante y es la necesidad de leer una Biblia o una traducción que sea de equivalencia formal. Cuando se van a hacer estos estudios, ya un poco más profundos, más de sermones para la iglesia, más de interpretación formal de lo que dice la palabra, tenemos que tener a la mano una Biblia de traducción de equivalencia formal. ¿Qué es esto? Traducción de equivalencia formal. ¿Por qué es importante esto? Porque una traducción de equivalencia formal lo que hace es mostrarte la traducción palabra por palabra, no lo que hacen las Biblias de equivalencia dinámica. Las Biblias de equivalencia dinámica te muestran un patrón de una traducción más conceptual de lo que quiso decir esa frase, ¿no? Lo que la frase quiso decir y para entenderlo en un lenguaje actual más sencillo, más fácil de comprender. Pero eso sirve para tener una idea de lo que quería más o menos decir la frase en general. Sin embargo, si usted como estudiante de la Biblia empieza a leer varias Biblias de equivalencia dinámica, al final va a terminar con una idea muy diferente de lo que quería decir la traducción de equivalencia formal o la Biblia en su lenguaje original. Muy bien. En los casos en que nosotros estamos revisando, por ejemplo, Biblias de equivalencia formal, tenemos la Biblia Reina Valera. La traducción Reina Valera es una Biblia de equivalencia formal, pero mucho mejor es la Biblia de equivalencia formal, que es la Biblia textual. La Biblia textual tiene una equivalencia formal un poco más que se acerca a la traducción palabra por palabra, un poco más fidedigna. Después están, como les decía, las Biblias de equivalencia dinámica, que ahí ya entran las Biblias, la NBI, ¿no? La nueva versión internacional, la Dios habla hoy, y por ahí esas Biblias que son más de lenguaje actual y que se pueden entender el lenguaje actual. Muy bien. Vamos a ver que lo más importante en la enseñanza, a pesar de que usted no tenga una Biblia más, digamos, formal, siempre va a ser la confianza en que es una enseñanza que el Espíritu Santo, por su presencia en usted y la dirección de Él, de Dios Espíritu Santo, le está dando. No, a veces no tenemos a la mano estos materiales, pero hay que confiar pues en la palabra. Ahí ya entra temas de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Más que iluminación por estudio detallado, por palabra, por ver el griego, por ver qué decía el hebreo original, el lenguaje original. Hay que, en esos casos, cuando no hay estos materiales, cuando no hay una Biblia así, hay que revisar pues el lenguaje más actual, pero confiando y apelando a que la enseñanza del Espíritu Santo esté siempre presente. Entonces aquí hay unos ejemplos que les quería mostrar. Aquí hay unos ejemplos que le quería mostrar, como por ejemplo la petición en Mateo 6:11
cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, cuando nos enseña a orar, y dice, danos hoy el pan de cada día, ¿no? Algunos lo han interpretado como una exigencia, pero en realidad en el griego esto se toma también como una súplica, como una petición, y no es pues como estarle pidiendo a Dios cada deseo que se nos ocurra, sino que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Otro ejemplo de entender el lenguaje es Amós 4:4, cuando el profeta dice, id a Betel y prevaricad, ¿no? Que es lo mismo, id y pecar, o aumentad en Gilgal vuestras transgresiones, o sea, les está diciendo vayan y pequen, ¿no? Vayan y aumenten sus transgresiones. Pero el profeta lo que estaba haciendo era más bien un juego de palabras, estaba refiriéndose a lo contrario, porque en Amós 5:5, o sea, un capítulo después, ¿sucedería una contradicción? Esa es la pregunta, porque dice, buscadme y viviréis, no busquéis en Betel y no entréis a Gilgal. No, es lo contrario a lo que dijo antes. Entonces la pregunta es, ¿se contradice aquí? Y bueno, no es una contradicción, eso es lo que está hablando primero en un lenguaje más de insinuarles lo contrario, ¿no? Y ya después les confirma que no busquen en Betel ni entren a Gilgal, porque ahí definitivamente hay mucho pecado y hay mucha maldad. Con esto lo que tenemos que aprender es a interpretar la Biblia con responsabilidad. Donde hay metáforas hay que tomarlo como metáforas, y donde hay sentido literal y un lenguaje sencillo hay que entenderlo en ese sentido literal. Vamos a estudiar más adelante libros de interpretación un poco más complicada, como el Apocalipsis, como los libros proféticos. Y con estos libros, pues hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con lo que está exponiendo ahí el profeta, Dios a través de los profetas, porque tienen mucho lenguaje de este tipo. Muy bien, eso se logra, un estudio así más profundo se logra pues aprendiendo exégesis, lo que es el estudio inductivo, que lo pueden revisar también eh, por su cuenta. Nosotros vamos a tratar de más adelante enseñarlo de una forma detallada también. Y el análisis contextual, que es tan importante, ¿no? ¿Cómo estaba el contexto histórico, el contexto religioso de ese momento, ¿no? Y es importante que cada vez que usted lea un versículo, no lo lea por separado, sino que trate de leer todo el libro al que pertenece ese versículo, o en todo caso el capítulo, ¿no? O puede ser un capítulo antes, un capítulo después, para que leyendo más de un capítulo pueda entender el contexto al que está dirigido o a qué tema se está refiriendo con ese versículo, para no sacarlo del contexto. Porque cuando ya se empiezan a sacar versículos del contexto es donde vienen problemas y luego suceden algunas herejías, y es un poco más complejo ya poder corregirse cuando se ingresan en esos problemas. Muy bien, algunas formas de literatura también son estas que vemos aquí: poesía, prosa, canciones, hay leyes directas, mandamientos, cartas, epístolas, oráculos proféticos, que es lo mismo que profecía, proverbios, parábolas, que son las historias que se contaban en la antigüedad, ¿no? Y hay incluso dramatismo. Es interesante cómo la Biblia expone todo esto. Y dentro de estos estilos o de estas formas de literatura hay otros más pequeños, ¿no? Puede ser oráculo profético, que es un estilo de literatura, tiene dentro de su estilo oráculos de juicio, oráculos de bendición, y así vamos a ver otros subtipos, ¿no? Lo importante es más o menos, en general, saber identificarlos para tener ya una idea. Eso lo vamos a aprender más adelante en exégesis, pero aquí era importante para introducirnos a esto que es importante. Y es que em, toda la escritura toda la escritura nos va a venir a comunicar, en cualquier lenguaje en el que esté escrita, siempre nos va a comunicar normas éticas. O sea, cómo conducirnos delante de Dios, cómo conducirnos con la gente, cómo conducirnos en la sociedad, en la tierra. Todo nos va a enseñar patrones de conducta, de moral, de ética.
no solamente las leyes que están escritas de manera directa, ¿no? Por ejemplo, aquí la poesía y las canciones nos muestran inquietudes éticas, lo vamos a ver sobre todo en Eclesiastés, no, más bien en Cantar de los Cantares, ¿no? En el mismo Pentateuco hay poesía también, hay canciones. Los proverbios nos van a enseñar más bien los valores y los principios éticos, ¿no? Nos van a enseñar, por ejemplo, instruye al niño en su camino, cuando sea viejo no se apartará de él. Es un principio general que si se aplica, por lo general se cumple. La profecía es otro tipo de literatura que también nos muestra los juicios éticos de Dios, ya sea con regocijo o con disgusto. En algunos casos la profecía nos va a mostrar a un Dios airado, ¿no? A un Dios que está muy airado con su pueblo. En otros casos nos va a mostrar a un Dios que está, a un Dios que está contento y que le promete bendiciones a su pueblo. Entonces vamos a tener ahí una variación de diversos tipos de lenguaje, ¿no? Moisés también hizo algo parecido porque cuando contaba su historia sobre Lot, ¿no? En Génesis 13, 12 y 13, enseña, ¿no? Que Lot se iba sentando hasta llegar a Sodoma, pero él hace un juicio ético. Y él dice, los hombres de Sodoma eran malvados en extremo y eran pecadores ante Dios. Elohim ya sabemos que es Dios. Entonces está haciendo él ahí un juicio ético, algo que por lo general todo escritor bíblico nos quería mostrar contándonos una historia, una canción, un proverbio. ¿Cómo se aplica esto? Esto se aplica en nuestro estudio, se aplica primero para enseñar y para predicar en esos distintos tipos de lenguaje y nosotros entender esos distintos tipos de lenguaje para no enseñar otra cosa. Y porque nosotros podemos utilizar también algunas anécdotas propias, bien meditadas, eso sí, ¿no? Algunos proverbios, algunos refranes que son de uso común, pero que pueden aplicar para una enseñanza más didáctica, más comprensible. Ha habido aquí una variación con el Zoom y les pido que nos volvamos a conectar porque se va a desconectar ahorita, así que por favor se vuelven a conectar con el enlace que les envíe. Ha habido una variación aquí, me parece, con el tiempo del Zoom. Muy bien, vamos a empezar hablando de la ley de Dios en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la ley en general, nos vamos a referir, como se refiere el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, se refiere a toda la Biblia, ¿no? En muchos versículos del Nuevo Testamento vamos a ver que habla de la ley, pero se está refiriendo a toda la Biblia, porque para el Nuevo Testamento, para los escritores del Nuevo Testamento, tanto Pablo como Pedro, y los otros escritores, incluido Juan, ellos hasta ese momento solo tenían como ley escrita a lo que tenían del Antiguo Testamento, o sea, a los libros antiguos, a los escritos de Moisés, de los profetas, pero no tenían pues todavía considerados como parte del canon, o sea, el canon bíblico todavía no se había cerrado, todavía no tenían los 66 libros del canon bíblico que nosotros tenemos ahora en una Biblia, y por lo tanto ellos no le llamaban ley a todo eso, a todos los libros, pero sí se refieren a todo ese canon, ¿no? Podríamos decir que se están refiriendo como ley. Sin embargo, para efectos de este curso, cuando hablemos de la ley, nos vamos a referir únicamente a la ley mosaica o al decálogo que Dios le entregó a Moisés y adicionalmente le entregó otra cantidad enorme de mandamientos, de instrucciones, ¿no? Tanto para las actividades sacerdotales, las actividades de, de temas públicos, de tema de la sociedad, ¿no? Para temas de gobierno en general. Entonces, en estos libros en estos libros también llamados como el Pentateuco, ¿no? En la Biblia hebrea, estos cuatro libros son el Pentateuco y le añaden el Génesis, o sea, el Pentateuco forman los 5 primeros libros.
pero aquí nosotros mencionamos los 4 para referirnos a esta parte donde se expone con más énfasis la ley que Dios le dio a Moisés. Y estos 4 libros del Pentateuco, ya sabemos que el Pentateuco también lleva al Génesis, pero en estos 4 libros hay narrativa histórica, hay poesía y otros tipos de lenguaje que no necesariamente son pertenecientes a la ley, o sea, no tienen un carácter legal. Y así también hay otros libros, como incluido el Génesis, donde hay código legal, o sea, donde hay leyes, pero están fuera de los libros de Moisés. Entonces, nosotros como ley podemos entender en forma resumida y abreviada en una forma inicial y esencial que el resumen de la ley, como ya lo dijo Jesucristo, son los 2 principales mandatos que él expuso. Y esos son amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos también que toda la Biblia es normativa, es decir, toda la Biblia nos va a entregar normas o patrones de conducta, de cómo conducirnos, ya sea en historias, en poesía, en canciones, porque todos estos lenguajes hay en la Biblia, entonces en todo eso vamos a ver que hay normas, que hay patrones para la ética o relacionados con la ética. Y vamos a ver también que a pesar de que toda la Biblia es normativa, la ley o el decálogo, que vamos a ver ahora, contiene la expresión más clara, más pura de los requisitos éticos que Dios tiene para su pueblo. Lo expresó allá en el monte Sinaí cuando les entregó las piedras con los mandamientos, las tablas de piedra con los mandamientos escritos con el dedo de Dios, y nos lo sigue entregando ahora a través de las escrituras, de las traducciones que tenemos nosotros por Biblia. Así que vamos a ver ahora sí. Tenemos los 10 mandamientos. Esto está en Éxodo y en Deuteronomio 5. Es importante mencionar estos 10 mandamientos y es importante recordarlos porque en el pueblo cristiano en general no hay un conocimiento exacto, preciso, detallado de este decálogo. Si nos ponemos a hacer una encuesta, menos de la mitad de los cristianos que asisten a una iglesia regularmente, de cristianos firmes, quiero decir, que están constantemente en una iglesia, menos de la mitad van a saber los mandamientos de memoria y en orden. Se han hecho estas encuestas incluso en reuniones pastorales de líderes grandes, ¿no? De líderes de iglesias, y menos de la mitad conocen en detalle, en orden, estos 10 mandamientos. Así que es importante que nosotros como líderes o como futuros líderes de iglesias y de la iglesia de Cristo en general, sepamos y conozcamos detalladamente los 10 mandamientos que vienen a ser la norma esencial de ética de nosotros como cristianos. Hay diversas formas de numeración de estos mandamientos. Nosotros venimos a ser parte de la Iglesia Reformada, ¿no? Porque no somos católicos, somos más bien cristianos evangélicos. Y pues ya vamos a ver por historia que hubo una separación que empezó con Lutero y se extendió posteriormente y luego empezaron a tener diversas posiciones teológicas y se fueron separando iglesias y ahora tenemos diversas denominaciones. En una ciudad o en un pueblo podemos ver desde 2 a 3 iglesias diferentes a muchas más, ¿no? En las ciudades grandes hay muchas más. Entonces es importante reconocer que la numeración reformada tradicional se resume en esta forma: la numeración reformada tradicional. Hay iglesias como la iglesia ortodoxa o la iglesia católica o los judíos que tienen una numeración de estos mandamientos que es un tanto diferente y ya lo vamos a ver también.
Entonces, esta ley tiene una importancia por sobre los otros mandamientos de la Escritura, tiene una superioridad, eh, no solamente histórica, sino también teológica. O sea, no solamente es importante porque fue el primer código legal escrito que recibió la nación de Israel, sino también porque tiene una importancia teológica. O sea, Dios mismo fue el que lo escribió con su dedo. Entonces, a partir de ahí, tiene pues una importancia superior. Eh, la importancia histórica inicia en que es la primera vez que Israel recibe un código legal escrito, porque antes, ya sea con Abraham, ya sea con Noé, e incluso con Adán, Dios ya había dado mandamientos, Dios ya le había dicho a la humanidad lo que tenía que hacer si quería vivir bien, si quería recibir bendiciones, si quería recibir una bendición o una forma positiva en su vida, una actividad positiva, si querían mantenerse en buen estado, en buena forma, en paz, tenían que seguir los mandamientos que Dios les daba. Entonces así es como establece, primero con Adán, que es algo que pocos hemos notado, pero con Adán manda a que trabaje la tierra. Ese es el primer mandamiento y a partir de ahí empiezan ya todos los demás mandamientos, porque de hecho es algo que se cumple si alguien no trabaja, no come. Y el mandato prácticamente para Adán fue que con su sudor, con el sudor de su frente, iba a alimentarse, ¿no? Con el trabajo que le iba a implicar un sudor o algo un poco más esforzado de lo que se suponía que iba a tener en el Edén, ¿no? En el Edén tenía una función, tenía que hacer un trabajo específico, tenía que desarrollarse, gobernar, ser a la imagen de Dios, desarrollar esas funciones, pero ahora ya tiene un mandato un poco más pesado, ¿no? Muy bien, luego Noé también, Dios establece con Noé dos pactos, uno fue previo al diluvio y el otro fue después del diluvio, donde ya coloca el arco iris como una señal. Y con Abraham vienen también, junto con la promesa que Dios le da a Abraham, le dice, si es que ustedes detallan en esa parte donde Dios le da la promesa a Abraham, le dice que tiene que vivir pues de acorde a los mandamientos que le iba a dar, ¿no? Y ahí le da una serie de mandatos también a Abraham. Así que mandamientos hubo desde siempre, desde que Dios estableció eh, a Adán fuera del Edén, hasta que habló con Noé y luego le dio la promesa a Abraham, siempre hubo mandamientos. Incluso con Adán establece el primer sacrificio de unos animales, porque con esos animales, con las pieles de estos animales, vistió a Adán y a Eva. Y de ahí pues podemos estudiar que se establece prácticamente un patrón de que Dios lo primero que hace es sacrificar animales para vestir al hombre. Y a partir de ahí se queda la idea de que a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios creador, le gustaban los sacrificios y entonces la gente empieza a sacrificar, como podemos recordar en el caso de Caín y Abel, iban ellos a ofrecerle, pero ellos tenían prácticamente un mandato tácito, ¿no? Algo que podían ellos prever, que podían reconocer de que Dios lo que quería era un sacrificio animal, ¿no? Y no como quiso imponerse Caín con un sacrificio o más bien con una ofrenda de otro tipo y con un corazón más orgulloso y más arrogante. Pero bueno, eso va a ser para otro estudio. Lo que ahora estamos revisando es que hubo entonces una importancia histórica sobre estos mandamientos éticos o mandamientos morales, ¿no? Que tenían que ver
con un orden moral. Luego hay una importancia o una primacía teológica que se denota cuando Moisés dice que Dios, Yahvé es su nombre, le dio las tablas de piedra escritas con su propio dedo, con el dedo de Elohim. Eso está en Deuteronomio 9:10. Y hay otra parte importante también, que esta entrega se llevó a cabo con truenos, relámpagos, humo y nubes y trompetas celestiales, de modo que fue algo impresionante en ese momento. Y ahí Dios permite, según Éxodo 40:20, que lo vea no solo Moisés, sino también Josué, Aarón y los 70 ancianos. Y luego, otra importancia también es porque este pacto estas tablas, que eran la señal del pacto, fueron puestas dentro del arca del pacto, dentro del arca. Así que es importante notar que tiene una importancia teológica incluso mayor, ¿no? Estos 10 mandamientos. Ahora a continuación vamos a ver que también Jesús mencionó que la ley sigue siendo muy importante. En Mateo 19, él menciona que la ley tiene una importancia mayor y que es necesario que sea cumplida. Ahora, aquí viene el problema porque una de las preguntas de la semana ha sido en relación a que en muchas iglesias se está enseñando que no podemos nosotros ser salvos si no es por obedecer la Biblia. O sea, si nosotros obedecemos la Biblia, vamos a la iglesia y estamos continuamente en las actividades de la iglesia, vamos a ser salvos. Y si dejamos de hacer esto, ya no somos salvos. Y eso es falso, bíblicamente es falso, porque Jesús mismo lo dice, nosotros no tenemos la capacidad, no somos lo suficientemente buenos para obedecer estos mandamientos. No, nadie es lo suficientemente bueno para obedecer estos mandamientos. Pero allí mismo, en Mateo 19, 25 y 26, dice que junto a Dios, es decir, en este caso por Cristo, es posible que nosotros cumplamos estos mandamientos. Entonces nosotros ya no necesitamos cumplir. Lo que sí necesitamos es ingresar al camino de la perfectibilidad o el camino de ser perfectibles, de ir creciendo, porque ese sí es un mandato de Cristo, que nosotros seamos santos como nuestro Padre es santo. Y en otra parte dice, sed perfectos, ¿no? La Biblia dice en otra parte, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, Jesús menciona que en esto se basa la ley, en amar al prójimo como a nosotros mismos, luego de amar a Dios, por supuesto, y eso está en Levítico 19:18. Esto lo menciono con más énfasis, con un poco más de insistencia, porque una de las preguntas que surgieron en la clase, que no se pudo grabar, es que cómo nosotros tenemos una prueba bíblica de que la Biblia, de hecho, nos dice que tenemos que guardar los mandamientos de orden moral, porque vamos a ver que los otros mandamientos de orden sacerdotal y de orden civil o de gobierno no son necesarios guardarlos porque se cumplieron en Cristo. Entonces son necesarios porque esa es la muestra de la salvación, el trabajo de la gracia en nosotros, de la gracia de Dios, de haber recibido la salvación. Esa muestra visible es que nosotros nos quedamos sirviéndole a Dios, obedeciendo sus mandatos de este tipo, mandatos morales o éticos en general, y se basa en esto, en amar a Dios y amar al prójimo. Y de ahí se deriva el hecho de ser perfectibles, porque nuestro Padre es perfecto, y de ser santos, porque nuestro Padre también lo es. Vamos a continuar y ahora vamos a ver que tenemos tres tipos de leyes dentro de la
ley general que se explica en el Antiguo Testamento. Tenemos tres tipos de leyes y las categorizamos así nosotros, no es algo que la Biblia lo haya categorizado, pero nosotros haciendo una observación podemos analizar que hay leyes de tipo moral, leyes de tipo civil y leyes de tipo ceremonial. Ahora, las leyes morales se identifican con los 10 mandamientos, son las normas éticas, ¿no? Y estas leyes morales denotan la voluntad de Dios para amarlo primero a Él, que era lo que veníamos diciendo, y para amar al prójimo en todo lugar, en todo momento, independientemente de la situación. Las leyes civiles son para el gobierno, son lo que diríamos de orden político. Recordemos que en ese tiempo se vivía una teocracia, porque en el tema de gobierno, en tema político, se hacía lo que Dios decía. En la actualidad nosotros tenemos democracia porque eso significa el gobierno del pueblo. O sea, todos votamos, sufragamos y quien gane es el presidente, es el alcalde, autoridades terrenales, ¿no? Pero en una teocracia era el gobierno de Dios y lo que Dios dijera, eso se hacía. Eso aplicaba para la sociedad israelita. Ok. Muy bien. Como vemos aquí, eso aplicaba para casos civiles del antiguo pacto. Ahora ya no aplica. ¿Por qué? Porque se cumplió en Cristo. Porque vamos a ver que Cristo es el rey, el rey supremo. Entonces, en él se cumple toda la ley de tipo civil. Esta información o estas leyes civiles eran necesarias para que haya una sociedad justa. Y esta teocracia, que incluye una sociedad justa, una sociedad correcta, es lo que vamos a tener posteriormente en el milenio, en la del cielo nuevo y la tierra nueva. Menciono milenio para quienes nos consideramos, para quienes creemos que va a haber un milenio futuro. Hay hermanos que consideran que el milenio es actual. Es una posición válida y respetable porque pues no es una teología necesaria para la salvación, ¿no? O sea, son interpretaciones, son teologías que se pueden seguir revisando y los podemos discutir, los podemos enseñar, que hay diferentes tipos de posiciones. Pero mi persona y quienes estudiamos, creo aquí la mayoría, reconocemos que el milenio va a ser futuro todavía. Pero bueno, ya lo iremos revisando. Lo que quiero decir es que esta sociedad justa va a ser en ese entorno de teocracia, de gobierno de Dios. Luego están las leyes ceremoniales, que son instrucciones para adorar a Dios en los sacrificios del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, y son esos rituales que exclusivamente señalan hacia Cristo y que ahora son cumplidos en Él y que para nosotros ya no es necesario, como Gálatas 3, 23 al 29 lo comentan y lo detallan, ¿no? Que cuando nosotros no teníamos la fe, que vino por Cristo, no teníamos entonces la salvación porque estábamos bajo la ley, pero ahora que por medio de la fe hemos accedido a la gracia, a todo el trabajo articulado que Dios ha hecho de amarnos, enviar a su Hijo, que viva conforme a toda la ley, que sea el hombre perfecto, que sea sacrificado y resucite, y todo eso conlleve la salvación, entonces ahora nosotros ya no necesitamos hacer ni las leyes ceremoniales ni las leyes civiles, sino solamente las leyes morales, que no son exclusivamente para salvación, pero que son para mostrarnos el camino que debemos seguir en servicio y adoración a Dios. Una persona que no se somete a las leyes morales y que no ingresa al camino de la perfectibilidad, de ir camino a la perfección por Dios, por el Espíritu Santo. O sea, si una persona no hace eso, lo más probable es que esa persona no es salva.
¿no? Y ese ya no es un trabajo nuestro juzgarlo. O sea, si nosotros vemos eso, nosotros no podemos juzgar a la persona, como ya hemos dicho en la clase anterior. Lo que podemos hacer es juzgar la situación o hacer un juicio ético de determinada situación. Y lo que se puede observar en ese caso, por las pruebas que se observan en gente que aparentemente es cristiana, pero que actúa de manera anticristiana, es que pues no son salvos hasta allí, y que las pruebas no nos permiten tratarlo como hermano. En ese caso, muchos en la antigüedad e incluso los apóstoles lo que decían era que si alguien no actuaba con entereza, o sea, haciendo obediencia a la palabra, y abiertamente pecaba y andaba así abiertamente ante el público, sin mayor temor de Dios, era que lo tengan por indigno y que lo expulsen de la iglesia. Esa era la autoridad de los apóstoles. Y es lo que incluso ahora algunas iglesias, ¿no? Hasta hace algunos años se tomaban pues la autoridad de hacer, de expulsar o de disciplinar en todo caso, ¿no? Antes te mandaban a disciplina y te dejaban allí un tiempo para ver si recapacitabas y si volvías a una conducta moral apropiada de acuerdo a la Biblia. Entonces, volviendo a a nuestro ritmo aquí. Muchas leyes calzan en más de una categoría, pero todas las leyes fueron una norma sobre la moral. Con esto lo que quiero explicar es que hay más de una ley que va a entrar en más de una categoría. O sea, hay leyes como, por ejemplo, para guardar el sábado, ¿no? Para guardar el Shabbat está en la categoría de ley moral porque está en los 10 mandamientos, pero en Éxodo 31 está en la categoría de ley ceremonial. Entonces lo que aquí vemos es que la ley ceremonial para el Shabbat, para el sábado, se cumplió en Cristo, pero la ley de guardar el sábado como una norma moral también se cumple en Cristo, pero al ser un tema moral, nosotros debemos seguir practicando guardar un día de reposo, no como algo fundamentalista. Y cuando hablo de fundamentalista me refiero a que tiene que ser así exclusivamente, porque en ese caso ya estaríamos siguiendo un tema ahí de tradiciones, de costumbres, que no va tanto con el mensaje de Cristo, ¿no? Cristo vino, de hecho, para ir en contra de este tipo de tradiciones que los fariseos habían implementado, y que si no se lavan las manos y que si no observan bien el Shabbat, el sábado. Entonces lo que aquí observamos es que esta ley moral del guardar un día sigue siendo un patrón, y es lo que nosotros hacemos con el domingo, y ya vamos a ver por qué. Es una pregunta importante que hicieron hoy, así que hay que comentarlo. Pero toda ley es una norma que nos va a dar una enseñanza moral. O sea, nosotros podemos ver leyes que son de tipo civiles y de tipo ceremoniales, que nos van a dar una enseñanza sobre las leyes morales, sobre la ética. Ya vamos a ver cómo se desarrolla eso. Em, Cuando nosotros tenemos estas complicaciones como guardar el Shabbat, que hay una posible confusión, ¿no? Entre guardamos el sábado, guardamos el domingo, ¿qué hacemos ahora? Esto está siendo muy aprovechado ahora por judaizantes, gente que habla de que hay que volver a la raíz judía, y es verdad que la raíz judía, lo que se enseña como la base del cristianismo, es el judaísmo. Eso es totalmente cierto, pero no es lo que Jesús vino a enseñar. Jesús vino a tomar al pueblo de Israel para enseñarles, pero también su objetivo era dejar su enseñanza y dejar la salvación para el mundo entero, para todos los gentiles y los griegos y todo el mundo griego conocido de esa época. Entonces, no era, y lo vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento, no era
un principio judaizar a la iglesia. Al contrario, el principio era establecer una iglesia para Cristo y para Dios, basada en la ley de la libertad, lo que dice Pablo después, ¿no? Tenemos ahora la ley de la libertad, ya no la ley de Moisés. Entonces, no podemos nosotros caer en ese tema judaizante de que hay que observar de forma tradicional mandamientos que pertenecían a la ley de Moisés, ¿no? O a la ley que Dios le dio a Moisés. Hay que tener cuidado, sobre todo con hermanos que están por ahí, que se confunden un poco y los judaizantes pues los convencen para hacer otro tipo de prácticas. Otro ejemplo de leyes que calzan en varias categorías es la prohibición de asesinar, ¿no? Calza tanto en la categoría moral como en la categoría civil. Y para nosotros, pues, es un mandato moral, pero a nivel aquí de sociedad, ¿no? A nivel de Estado y de autoridades terrenales, pues también es un mandato civil, no asesinar, no ir por ahí matando a nadie, ¿no es cierto? Muy bien. Importante tema, que la ley se cumple en Cristo, es necesario repetirlo. Toda la ley se cumple en Cristo y nosotros no estamos obligados a eh, obedecer ni observar la ley en el sentido de que por la ley pretendamos ser salvos, o en obedecer la Biblia en el sentido de que en obediencia pretendamos alcanzar salvación, porque eso sería salvación por obras, ¿no? Alcanzar la gracia por obras, y eso es una contradicción bíblicamente hablando. Entonces, Cristo y toda su obra cumplen la ley y los profetas, como él lo expresa en Mateo 5, 17 al 19. No he venido, dice Cristo, no he venido para abrogar la ley, no he venido para cumplir la ley y los profetas. Muy bien, nosotros lo cumplimos todo eso en Cristo y ahora ya no necesitamos, no es necesario actuar como en el antiguo pacto, como en el Antiguo Testamento, pero sí es necesario actuar con la ley de la libertad, que nos indica que debemos ser libres en Cristo para crecer en Él, para avanzar en la santidad, para avanzar en la perfección que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. A medida que nosotros más profundizamos en la palabra, más estudiamos, más oramos, más nos concentramos en la conexión con Dios, más vamos a crecer. Entonces eso ya depende de uno, de cómo uno se somete a la palabra, de cómo uno se somete al trabajo del Espíritu Santo. Entonces, ese es también un punto en que quiero animarlos a que se someta usted más al trabajo del Espíritu Santo, a la conexión con Dios, para crecer, para que su ministerio crezca, su liderazgo tenga un alcance mayor, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste de acuerdo al propósito que usted tiene en Dios. Ahora vamos a ver cómo es que Cristo cumple toda la ley y los profetas. Primero como sacerdote, luego como rey y luego como profeta. Muchos de nosotros hemos escuchado en nuestras iglesias que se explica que hay tres oficios en el Antiguo Testamento que solo Dios se lo concedía a la gente, que era el de sacerdote, de rey y de profeta. Eran esos tres oficios tan importantes que Cristo tuvo que venir en calidad de estos tres para poder cumplir todas las leyes. Entonces, como sumo sacerdote, Hebreos sobre todo explica esto, el libro de Hebreos, que él fue el sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote, y cumple todos los aspectos ceremoniales de la ley, todos los mandatos ceremoniales de que tenían que hacerse en el templo, sacrificios, él fue nuestro sacrificio, pero nosotros debemos seguir poniendo nuestra confianza en él. Ese es nuestro
único sacrificio. Seguir poniendo nuestra confianza en Él, adorarle en espíritu y en verdad, ya no para salvación, sino por agradecimiento, obediencia y gloria a Él. Y aquí es el punto que ya había comentado. No hacerlo puede significar que no hay salvación en la persona y que tiene que arrepentirse realmente y apartarse del mal. Porque en eso se observa que un cristiano, que una persona ha alcanzado la salvación cuando se arrepiente y se aparta del mal. Eso es lo que se llama metanoia, arrepentimiento y apartamiento del mal, ¿no? Y empezar a vivir una vida de conducta adecuada ante Dios. El otro, el otro oficio que Cristo cumple es el de ser rey, ¿no? Y de venir a reinar. Y de hecho, cuando nosotros oramos, Padre nuestro, eh, que estás en el cielo, venga tu reino, pedimos. Cuando hacemos esa oración, lo que estamos haciendo es pedir que Cristo retorne y que desarrolle ya su reinado tal como está profetizado que va a suceder. Ese es lo que se llama una oración de imprecación, ¿no? De que estamos pidiendo que ya todas las trompetas suenen, todos los ángeles toquen sus trompetas, que los sellos sean abiertos, o sea, que se desate todo el desorden que va a haber, el juicio que va a venir sobre la tierra, ¿no? Eso es lo que se llama imprecación, juicio, que pedimos juicio, y eso está perfecto, hay que pedir. Hay iglesias que piden más bien que Cristo no venga, que porque tienen que salvarse tal o cual persona y como no lo ven en la iglesia, pero lo que la Biblia enseña es que nosotros debemos pedir más bien diciendo Maranata, ven Señor Jesús. Ese debe ser nuestra petición diaria. Entonces, Cristo cumple los aspectos civiles de la ley y la iglesia debe obedecerle honrando directamente a Cristo como rey y guardando sus mandatos. Ya sabemos que son los mandatos más bien de orden moral. Esto incluye también obedecer a autoridades terrenales y eclesiales, pero mientras que sus mandatos no vayan en contra de lo que Cristo nos enseña. En muchos casos se observa en la iglesia actual que algunos se pelean por irle a apoyar a un político, otros por apoyar al presidente, otros por estar en contra del presidente. Y, e incluso llegan a pelearse, a ofenderse. Y está bien obedecer a las autoridades terrenales, pero en cuanto haya algo que vaya en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de situaciones como libertad de culto, como libertad de expresión para nosotros los cristianos, hay que oponerse obviamente y abiertamente, hay que marchar, eso es válido, no está en contra de nuestra función como seres sociales y seres del Estado también, que vivimos en un Estado. Ahora, sucede también en la iglesia que hay gente, líderes que se constituyen superiores a Dios y a la Biblia. Y ese es un tema importante. Yo quería comentarles lo que dice Colosenses con respecto a este tema. Colosenses 2:8 dice: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Aquí, en este solo versículo, se cuenta todo lo que debemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos en una iglesia. Mi objetivo con esta enseñanza no es desanimar a nadie ni decirle a nadie que se vaya de la iglesia donde congrega, nada de eso. Al contrario, es que usted puede establecer un liderazgo y se forme y colabore con su iglesia y sirva en su iglesia. Pero tenemos que tomar en cuenta algo que es esencial, porque esto tiene que ver hasta con la salvación de la gente. Y es esto, que donde nosotros sirvamos no podemos establecer
tradiciones humanas como algo exclusivamente bíblico y no podemos decirle a la gente que si no lo cumple no va a ser salvo, que si no lo hace de esta forma no va a tener salvación o se va a ir al infierno o no tiene perdón. Eso ya está tocando ya los límites de la libertad. Y eso es esclavizar a la gente. Usted puede pensar en hay iglesias que esclavizan a la gente a hacer determinadas cosas, en hacer determinadas actividades que uno se queda sorprendido de lo que están haciendo en esas iglesias, pero ellos así se mantienen en ese ritmo. Y lamentablemente, pues los hermanos que están ahí tratando de hacerlo para el Señor, no han entendido esta parte que dice que no se dejen esclavizar ni por medio de filosofías ni huecas sutilezas, o sea que usan la palabra de una forma muy sutil para un beneficio personal, un beneficio ministerial, que es totalmente negativo lo que hacen estas sutilezas, ¿no? Y usan las tradiciones porque no están interpretando la palabra de acuerdo al contexto, de acuerdo a las reglas hermenéuticas que hay que utilizar para la interpretación. Entonces, lo que hacen, como no tienen a la mano un estudio detallado de la palabra, lo que hacen es establecer tradiciones, que es lo mismo que hacían los fariseos, conforme a presuposiciones del mundo. Ellos suponen que así podría ser, y eso ya es filosofía. La filosofía parte de presuposiciones y la teología también parte de algunas presuposiciones que están basadas y que se fortalecen, se nutren de la misma palabra. En cambio, las tradiciones y las filosofías del mundo se basan en lógicas y presuposiciones de su propio mundo. Entonces, esto es algo que podemos ver en cursos ya más avanzados cuando hablamos ya precisamente de lógica filosófica dentro de la teología. Pero acá es importante mencionar esto para considerar que si una persona dentro del cristianismo no está abierta a revisar lo que le han dicho que es correcto, a reconsiderar por la palabra y revisando que en la palabra diga eso, si alguien no está abierto a reconsiderar lo que ha venido creyendo hasta aquí y que incluso mirando en la palabra, que le dice que no puede ser esclavizado de ninguna forma, no, por gente superior a Dios y a la Biblia, o sea, gente que se constituye, no es que sean superiores, sino que se constituyen como superiores. Entonces, si estos hermanos y estas personas no pueden revisar lo que están viviendo, están en problemas, están en graves problemas. Pero, pues, es nuestra oración que ustedes, hermanos, no solamente estudien, no solamente aprendan esto, sino que además fortalezcan su ministerio y enseñen esto, que enseñen lo correcto y que incluso si hemos estado viviendo de acuerdo a tradiciones, de acuerdo a tradiciones que se han impuesto como doctrina, cuando en realidad no son doctrina, que podamos revisar, que podamos plantear en la iglesia, ¿no?, un estudio centrado en la palabra, en lo que dice la palabra, para corregir. Siempre se puede corregir, siempre se puede uno mejorar en la forma de servir, en la forma de actuar en la iglesia. Es importante, es importante. Pero pues ya queda al criterio. Lo que yo siempre digo es que depende mucho del criterio del líder y mientras tanto, mientras sean costumbres o tradiciones que no esclavicen, que no te interpongan nada ni que te digan que si no haces eso pierdes la salvación, porque eso es esclavizar a la gente a hacer obras que no están mandadas en la Biblia. Mientras no te obliguen a hacer ese tipo de cosas, se puede respetar las tradiciones o las costumbres de determinada iglesia, ¿no? Lo importante acá no es dividir,
sino es más bien centrarnos más en la palabra. Ok, continuamos. Cristo como profeta cumple los aspectos morales de la ley, ¿no? Y nosotros dependemos de esa moralidad del hombre perfecto, del que lo cumplió todo, y nosotros tenemos esa base como la aceptación delante de Dios. Gracias a Cristo y a que Él cumplió todo, nosotros podemos entrar como perfectos ante el trono del Padre. No porque lo seamos, porque de hecho nuestra justicia humana no alcanza, pero ni para acercarnos ni siquiera a Dios, ni para movernos en dirección a Dios. Sin embargo, lo que Dios ha hecho es algo que vamos a ver en teología sistemática más adelante. Lo que Dios ha hecho es que la justicia de Cristo, Dios Padre, puso la justicia de Cristo en nosotros como justicia imputada o impuesta. Así se llama, justicia impuesta o imputada, que es lo mismo. Entonces, nosotros ahora tenemos una justicia de Cristo, la justicia de Cristo como una justicia impuesta. Y nosotros ahora somos justos. Ok, tenemos una naturaleza pecaminosa y caída y que a diario está tratando de levantarse contra el Espíritu Santo que habita en nosotros, en la naturaleza divina, por decirlo así, pero nosotros necesitamos, además de tener esta justicia, este carácter de justo por Cristo, necesitamos crecer en una justicia impartida, que Dios nos imparte una justicia a medida que nosotros vamos avanzando en el camino de la perfección. Entonces nosotros vamos a ir creciendo poco a poco, y esa justicia va a ir creciendo, la justicia impartida va a ir creciendo. Muy bien. Además de que tenemos esa base de Cristo como aceptación delante de Dios, nosotros debemos también amoldarnos a la imagen y al ejemplo de Cristo. Es una obligación que busquemos cada día acercarnos al carácter de Cristo, obtener el carácter de Cristo, que andemos como Él anduvo, como ya lo vimos en la clase pasada, buscando vivir tan moralmente como Él lo hizo durante su ministerio en la tierra y cómo lo sigue haciendo en el cielo, ¿no? Jesús mismo dijo: mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Entonces es importante que veamos desde esta perspectiva lo que nosotros necesitamos hacer y debemos hacer. Como ya dije, pueden revisar Mateo 5, 17 al 19 en adelante y van a revisar cómo Cristo vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, repetimos que toda la ley revela la norma de Dios hasta que todo se haya cumplido con la venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Y a lo largo de todo este capítulo de Mateo 5, vamos a ver que la ley se cumplió en él, pero la enseñanza moral nos indica que debemos obedecer los principios y mandatos del nuevo pacto. Aquí en Mateo 5, 17 al 19 es donde nosotros vemos que no debe pasar ni una tilde, ni una yot, dice en el hebreo, ni una letra, hasta que Cristo venga. Es decir, esta ley se debe seguir mostrando a la gente para que la gente vea, para que los cristianos vean lo que Cristo vino a cumplir por nosotros y lo que nosotros debemos hacer en agradecimiento para la gloria de Dios y como una obligación moral para vivir acorde a los mandatos de Cristo. Muy bien, ahora vamos a ver la meta que Dios tiene, que la Biblia enseña para nosotros, ¿ok? Este es un tema muy diverso, mucha gente opina de forma diferente, pero haciendo un estudio sistemático de la palabra,
nosotros vemos que Dios tiene metas para nosotros aquí. Tiene una meta principal que es darle gloria, ¿no? La meta máxima de la ética cristiana es la gloria de Dios, definitivamente. Pero esta gloria de Dios se manifiesta en su reino, ¿ok? En el reinado de Cristo sobre la tierra, sobre la humanidad. Y de este reinado de Cristo, de este reino, es donde nosotros vamos a participar, donde nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo, porque somos coherederos juntamente con Cristo. Pero en este reino es donde nosotros vamos a participar ¿con qué? Con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestros ministerios. Y ahí es donde entra de forma muy importante el tema del propósito, que ya lo vimos la semana pasada, el propósito que Dios tiene para nosotros. Empecemos con el tema del reino. Eh, Cristo será honrado cuando sea reconocido por todas las criaturas como el Creador Supremo, el Rey sobre todo. Primero Timoteo lo expresa así: al Rey de los siglos, inmortal y visible y único Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La meta de Dios, según Mateo 5 y 6, que ya estábamos viendo Mateo 5 y Mateo 6 es la secuencia, la consecución, lo que sigue después, nos enseñan bienaventuranzas, nos enseñan necesidades cubiertas, nos enseñan un propósito de vida. Y en Mateo 5 y 6 también nos enseña cómo actuar frente a situaciones de la vida diaria. Ahí nos deja patrones, que ya lo vamos a revisar después, que es importante también. Lo vamos a ver en una clase más adelante, donde hablemos de la enseñanza ética que dejó Cristo, la enseñanza ética que dejaron los apóstoles. Es importante considerarlo y complementarlo, porque toda la palabra, toda la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Una de las metas que en el reino de Cristo vamos a nosotros recibir, vamos a gozar, vamos a ser bendecidos con esto, es precisamente el gozar de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos muestra que el disfrute humano es apropiado. En muchas ocasiones se habla de disfrutar las cosas, se les dice a los hermanos, pero disfrute su vida, sea feliz, haga lo que le gusta. Y muchos hermanos no quieren, se oponen a eso de ellos vivir en gozo, vivir, porque para ellos la teología del sufrimiento es mejor, ¿no? Esta teología que enseña que hemos venido aquí a sufrir, a padecer, y bueno, cosas que no son bíblicas. Romanos 14:17 expresa que el reino de Dios, o sea, como nosotros somos participantes del reino y vamos a gozar del reino de Dios, esa participación no va a consistir ni en comida ni en bebida. ¿Eso significa que no va a haber comida ni bebida? No, o sea, va a haber, e incluso ahora nosotros tenemos comida y bebida y nuestras necesidades son cubiertas por Dios. Pero eso no es lo importante es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso es lo que debe prevalecer, eso es lo importante dentro del reino, ¿ok? Y nosotros como cristianos debemos tener eso como característica: gozo, paz, justicia para con los demás, que nuestra justicia vaya creciendo, que nuestra paz se vaya fortaleciendo y que el gozo se mantenga siempre vivo en el Espíritu. Entonces debemos gozar esas bendiciones, las bendiciones que vienen de Dios, hay que disfrutarlas, ¿no? Mateo 13:44 cuenta la parábola de un hombre que encuentra un tesoro y con mucho gozo, con mucha alegría va y vende lo que tiene y para comprar el terreno donde encontró ese tesoro, ¿no? Así nosotros hemos encontrado un reino que es el reino de Dios y debemos tratarlo con ese gozo, debemos todos los días mostrar ese gozo. De hecho, en otras partes de la Biblia dice que es pecado no disfrutar, no vivir de esta forma gozosa. Entonces, es algo
necesario, es una de las metas que Dios tiene para nosotros, que disfrutemos de estas bendiciones. Ahora, Hebreos 6, 7 al 10 atisba, muestra que nosotros recibimos bendiciones terrenales y celestiales. Y estaba viendo un tema sobre Romanos, si mal no recuerdo, era Romanos, donde expone el apóstol Pablo ahí en Romanos, bendiciones, 12 vocablos en el griego original, 12 vocablos que se refieren a las bendiciones de Dios, y 4 de ellas están referidas a las bendiciones terrenales, pero 8 de estos vocablos están referidos a las bendiciones celestiales y futuras. Entonces, con eso nosotros podemos ver que hay bendiciones para nosotros aquí, pero doblemente hay bendiciones allá, a donde vamos, donde es nuestra meta, a donde vamos a llegar. Con frecuencia, nuestro gozo es bloqueado por el sufrimiento. En muchas situaciones vamos a pasar pruebas, complicaciones, padecimientos, y ese sufrimiento no debe bloquear el gozo que tenemos en el Señor. Nuestra confianza debe permanecer activa en el Señor, ¿no? Recordemos que en el plan de Dios, el sufrimiento es un medio para nuestro disfrute futuro de Dios. Lo dice Santiago, es necesario que nosotros padezcamos momentáneamente algunos sufrimientos, porque por medio de eso alcanzamos ¿qué? A reconocer la gloria de Dios, a reconocer el gozo, a reconocer las bendiciones cuando llegan las bendiciones y a aceptarlas, a aceptar estas bendiciones con sumo gozo. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema de si necesitamos mandamientos. Es un tema que han estado preguntando también en una de las consultas que escribieron en la clase. ¿Necesitamos mandamientos? ¿Qué mandamientos cumplir? Ya hemos visto que tenemos que cumplir los mandamientos éticos, de orden moral. Pero, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos que obedecer estos mandamientos si ya Jesús nos salvó y entonces deberíamos ya no preocuparnos por obedecer nada, ¿no es cierto? Es lo que sería la lógica. Pero, ¿qué ocurre? Que como nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que se inclina al mal, estamos tan cerca del pecado, estamos tan inclinados al pecado por esa naturaleza caída y pecaminosa. Cuando nosotros seamos transformados en la venida de Cristo, en incorruptibles e inmortales, es algo que va a pasar, ¿no? Va a ser una redención, una glorificación, vamos a ser transformados en incorruptibles e inmortales, entonces ya no nos será posible pecar, porque ya no vamos a tener una naturaleza caída. Ahora ya nuestra naturaleza va a ser exclusivamente obediente a Dios, ¿ok? Entonces, mientras tanto, necesitamos estos mandamientos como señales de alerta, ¿no? Como reglas y mandamientos que Dios nos va a proveer, porque sin ellas nos sería tan fácil irnos hacia el mal camino, hacia la maldad. Y lo pueden apreciar en Salmo 19.8, el Salmo 112 y el 119.56. Son fundamentales en este estudio de por qué necesitamos todavía mandamientos. Importante recalcar que la obediencia no nos permite ganar la salvación o merecer un favor de Dios. Okay, eso nos permite bendiciones, sí, pero no la salvación como favor de Dios. La salvación siempre es por gracia, siempre es un regalo de Dios. Muy bien. La obediencia a los mandatos bíblicos es una demostración del aprendizaje de su enseñanza para darle gloria y servirle. En algunas personas logran alcanzar esta demostración en un mayor nivel,
otros en un menor nivel. En algunos es más visible, en otros es menos visible. Eso no significa que vamos a criticar a los que son menos visibles. No significa que a los que alcanzaron un estudio profundo de la palabra sean superiores y lo máximo. No, es porque alcanzaron, y eso sea para la gloria de Dios, alcanzaron un nivel mayor de estudio, son líderes en la iglesia, estudiaron a profundidad la Biblia, se saben la Biblia de memoria y todo lo que se ha podido ver. Se ven milagros a través de ellos, se ven prodigios, lo que sea, lo que sea. Tienen talentos, dones, lo que sea. Pero eso no significa que con eso está alcanzando la gracia de Dios en el sentido de la salvación. Eso significa que está aprendiendo más la enseñanza con el único objetivo de darle gloria y servirle, que es lo único importante. Acá eso es lo único y supremamente importante. Muy bien, hay diversas formas, como ya lo comentábamos, hay diversas formas de enumerar los 10 mandamientos. La mayoría de grupos cristianos ven al mandamiento no tendrás dioses ajenos como el primero, pero hay los judíos, los ortodoxos y los católicos, incluidos los luteranos, que dicen que yo soy Jehová tu Dios es el primer mandamiento, este de acá. Este de acá, el primero. El primero. Hay otros que dicen que no codiciarás es un mandamiento y luego no codiciarás a la mujer del prójimo es otro. Sin embargo, para efecto de la enseñanza cristiana, nosotros vemos cómo este primer mandamiento, nosotros vemos a no tendrás dioses ajenos delante de mí como el primero, y no codiciarás viene a ser el último mandamiento. Y yo soy Jehová tu Dios viene a ser solo el prefacio, el inicio, la introducción. Muy bien, ahí pueden estudiar esa tabla que han recibido también en el material. Y nosotros vamos a empezar a hacer un estudio de los mandamientos. Y voy a explicar brevemente este tema de los mandamientos que es muy importante. Voy a explicar el primer mandamiento y vamos a dejar pendientes los otros 4 mandamientos que tenemos de esta clase para el día jueves. Así que este primer mandamiento es importante y abarca muchos temas necesarios en la actualidad abarca muchos temas porque en este mandamiento, se basa prácticamente el resto de los mandamientos. Y es el siguiente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto significa exclusividad en el trato, exclusividad en la relación, exclusividad en la obediencia a Dios. No habrá otros dioses, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que dice traducido palabra por palabra en la Biblia textual. Recuerden que nosotros, para efectos de este estudio, estamos utilizando la Biblia textual. Muy bien. Esto implica una adoración al único Dios verdadero, o sea, a Yahvé o a Jehová, como es la otra traducción, como lo han traducido, pero al único Dios verdadero debe ser nuestra adoración, y este único Dios verdadero nos está prohibiendo la idolatría. Ahora, ¿qué es idolatría? ¿Por qué Dios la prohíbe? Idolatría es tener o crear algo, o sea, tú puedes crear algo en lo que confiar en lugar de Dios, o que lo pones junto a Dios en el mismo nivel. ¿Ok? Ahora, de esto hay mucho, La gente está creándose cosas cada día y las pone al mismo nivel de Dios y ya vamos a ver cómo.
¿Pero por qué? Porque Jehová maldice, Yahvé, nuestro Dios, maldice al hombre que confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé, según Jeremías 17:5. Y Salmo 146:3 también dice: no confiéis en príncipes, ni en hijos de hombre, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. ¿Por qué Dios prohíbe esto? Porque Él es el único que nos puede salvar. Ningún otro Dios, ningún ídolo, ningún demonio, ni el mismo diablo puede ofrecer salvación. Dios es el único que ha venido para salvarnos, Yahvé, y por la obra de Jesucristo, Dios Hijo, Jesucristo. Muy bien. Idolatría, luego, tiene otras ramas, otras formas de expresarse la idolatría, ¿no?, en nuestras vidas. Por ejemplo, confiar en nuestra propia capacidad para salvarnos de situaciones. De pronto nosotros ya dejamos de orar, dejamos de pedir salvación a diario, dejamos de pedir la provisión de Dios y empezamos a confiar en nuestra propia capacidad para, para recibir alimentación, para las necesidades básicas. Empezamos a confiar nada más en nuestra capacidad. Y luego viene por ahí que se acaba el trabajo, se acaba la provisión que nosotros pensábamos que iba a estar fluyendo, la economía que iba a estar viniendo, y nos olvidamos pues de Dios. Entonces, cuando ocurre esto, que ya se acaba la provisión, se acaba el dinero, volvemos entonces a Dios ahora sí, pero sin reconocer de que lo hemos dejado de lado, ¿no?, que hemos dejado de confiar en Él y hemos pensado que nuestra propia capacidad era suficiente para salvarnos de situaciones o incluso del mismo infierno, ¿no? Creemos que con obedecer la palabra nosotros, porque seguimos todas las reglas de nuestra iglesia, entonces con lo que estamos haciendo con esa obra ya vamos a ser salvos, ¿no? Y ahí es donde radica el problema, que se ponen estas tradiciones al nivel de Dios, y Dios en este caso es el único para salvarnos, el único que tiene el poder para salvarnos. Y esto es importante comentar también, que nadie ha sido nunca salvo por obedecer la ley, por obedecer la Biblia, por obedecer la revelación de Dios. Todos han sido salvos exclusivamente por gracia. Incluso en la etapa de la ley, todos eran salvos por gracia, porque ninguno pudo ser perfecto delante de Dios, ningún hombre. Todos tenían que someterse y pedir misericordia y someterse a la gracia de Dios. Entonces, tenemos nosotros estos objetos de idolatría porque confiamos más, ya sea en nosotros o más en esos objetos, ¿no? En la naturaleza, hay mucha gente ahora diciendo que la naturaleza es nuestro Dios, que tenemos que adorar a la madre tierra, que tenemos que adorar, es el mismo paganismo, ¿no? Que tenemos que fijarnos en la luna, en qué dirá la luna, qué dirán los astros. O sea, ponemos a esto al mismo nivel de Dios o incluso opacamos a Dios y esto lo ponemos delante, lo que nosotros creemos, la naturaleza o algo que haya en la naturaleza. Inventos. En muchas ocasiones nos inventamos cosas, pero es importante mencionar esto porque invento es una palabra que tiene dos significados o dos formas de entender. ¿Okay? En el griego, inventos era algo que venía de dentro, y ventos algo que se encontraba allí dentro, que buscaba ahí dentro, ¿no? Entonces, un invento era algo que salía de dentro, que tú lo sacabas de dentro, algo que ya llevabas allí. Pero en el hebreo, la palabra invento nace de el vocablo que tú de dentro encuentras, desde dentro, vento, algo que está afuera. O sea que tú tenías que desde dentro salir a mirar afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos inventando cosas que pensamos que las encontramos dentro, o sea, que son cosas nuestras, que nosotros las traíamos en el intelecto. Si yo escribo
si yo hago una novela o hago un libro de poesía o creo algo nuevo, en muchas ocasiones pienso, o sea, la gente piensa, y yo he estado incluido en eso también, que es algo mío, que es algo propio, y no le doy la gloria a Dios porque creo que estaba dentro de mí. Y no es así, es algo que tú tuviste que salir de dentro y mirar fuera y encontrar en la naturaleza qué inventar, algo que ya estaba allí, que ya Dios había creado, porque todo finalmente es creación de Dios, todo ya existe finalmente, tú lo que vas a hacer es encontrar eso que Dios ya había puesto, ¿no? Si es una idea que Dios ya había ideado, ya había pensado. Entonces, es importante esto por lo que va a venir a continuación, donde voy a decir que estas cosas son buenas en realidad, pero que nosotros las ponemos en un nivel que no le corresponde. También se tienen en cuenta creaciones como ideologías o filosofías, ¿no? Ideologías, tradiciones. Hay los izquierdistas que piensan que las ideas marxistas, las ideas leninistas eran unas ideologías que son perfectas y que si se cumplen van a ser reales así. O están los capitalistas, extremistas que dicen que no, que el capitalismo es lo único que puede salvar y a la gente, y están los que aman pues el capitalismo, ¿no? Entonces, estas ideologías, estas creaciones se ponen al mismo nivel de Dios y eso es idolatría, ¿no? O filosofías, filosofías huecas, dice la palabra. Aparte tenemos también tecnologías. Esto es algo que está sucediendo mucho y no solamente es la tecnología, el televisor, la laptop, el celular, no solamente se refiere a eso, se refiere a sistemas, métodos. En muchas iglesias ahora se habla de métodos para salvar gente, de métodos para buscar gente que venga a la iglesia, de cómo hacer que más gente venga a la iglesia por medio de métodos, de estrategias, y se colocan a estas estrategias arriba, al mismo nivel de Dios, y nos olvidamos de que es Dios el que produce el querer como el hacer, no, y no es por las estrategias. Ahora, todo esto es bueno, estas estrategias son buenas, como he escrito acá. Es diferente cuidar e impulsar esas cosas buenas, ya sea el arte, la ciencia, la filosofía, etcétera, la historia, todas las ciencias. Es bueno impulsarlas, es bueno animar a los hermanos que tienen talentos, dones de música, para escribir, para hacer poesía, para escribir novelas, para hacer lo que tengan los dones que pueden hacer, lo que ellos saben hacer, lo que les gusta. Es importante que en las iglesias ustedes como líderes impulsen a sus hermanos a que hagan esto. Nosotros no tenemos, por ejemplo, actores cristianos de teatro. Es muy raro ver actores cristianos de teatro. No tenemos futbolistas cristianos. Y hay muchos cristianos que dicen que el fútbol es del diablo y que el fútbol es negativo, ¿no? Si hay esto es algo que mi pastor siempre repite, que si hubiera un futbolista cristiano que lanzara un gol en un mundial y en ese lanzar el gol se saca la camiseta o se levanta la camiseta con un letrero que dice ahí en su camiseta, sigue a Cristo, ¿no? Ese sería un mensaje que va a alcanzar a millones. Entonces, este tipo de trabajos, el arte, las, las, estos trabajos de ciencia, estos trabajos de, de hacer trabajo, bueno, el trabajo del fútbol, el trabajo de las carreras, esto que ocurren pues, este tema que ahora mismo se me fue el término, pero que hacen carreras, que hacen gimnasia, todo lo que engloba eso es bueno en realidad, es muy bueno, ¿no? Y hay que impulsarlo en las iglesias. Si vemos jóvenes que tienen estas capacidades, que tienen capacidades para hacer música, para hacer diversos temas, hay que impulsarlos y no encasillarlos exclusivamente a que lo hagan en la iglesia, que lo hagan para el mundo.
Eso es diferente a servir al mundo. Y aquí esto golpea un poco, porque en muchas ocasiones nosotros creemos que si alguien canta, tiene que ser exclusivamente para la iglesia, exclusivamente allí en los cultos. Y no es cierto. Por ejemplo, si un artista que es un actor no va a estar actuando solo en la iglesia, tiene que ir a actuar allá en películas, tiene que ir a actuar en novelas tal vez, pero es un actor cristiano y desde ahí puede dar un mensaje. ¿Ok? Entonces igual los cantantes pueden construir canciones con valores, ¿no? Pueden construir canciones con ética, enseñando valores a través de qué? De formas poéticas, de canciones nuevas y con creatividad lo pueden lograr. Entonces es importante impulsar eso, ¿no? Es importante no centrar a la gente en un encierro dentro del templo, porque tienen que salir, porque lo importante es salir y dar un mensaje allá afuera. Y esas son las estrategias. Vamos a ver más adelante en uno de los cursos, no sé si soteriología o propiamente evangelismo, que hay diversas estrategias para trabajar en temas de evangelismo, que no solamente es estar centrado ahí en la iglesia, llevando aires libres, por ahí, ponerse a predicar en una esquina donde nadie te escucha, donde son pocos, sino que hay estrategias más efectivas, ¿no? Como hacer esto, como en el trabajo, llevar enseñanza desde otro ángulo. En general, hay muchas estrategias que son buenas, repito, pero que no las podemos poner al nivel de adoración o a darles el primer lugar en lugar de Dios, opacando la imagen de Dios o haciéndolas ver como igual de importantes. No, no se puede adorar eso, no se puede poner en primer lugar. Romanos 1.25 dice que esta gente que hace eso cambian la verdad de Dios en mentira. ¿Y qué más? Reverencian y sirven, ¿no? Sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, adorar, servir, reverenciar, postrarse ante algo creado antes que ante el creador es total idolatría. Continuemos. Antes de dar cualquier orden o mandamiento, esto es importante, fíjense lo que dice aquí, el Señor quería que su pueblo se diera cuenta de que Él era su Dios. Él lo rescató antes de que conocieran sus leyes. Yo explicaba, no sé si en la primera parte de esta clase o en la segunda parte, yo explicaba que Dios hace prácticamente lo mismo que hacemos nosotros los humanos cuando nos enamoramos y queremos enamorar a una chica, o en el caso de los hombres, o las mujeres cuando quieren enamorar a un hombre, que es algo totalmente válido, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y es algo que hay que hacer, pues si uno quiere casarse, ¿no? Tiene que enamorar a alguien del sexo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, Dios actúa de manera similar en el sentido de que Él primero te lanza bendiciones, te lanza de una forma atractiva la bendición, te lanza la palabra, te envía al Espíritu Santo para que actúe en ti, te ilumina, te da cierta iluminación, cierto entendimiento, entonces uno se arrepiente y uno viene a Cristo. Y en esos primeros días, en esas primeras semanas, de la misma forma que en una relación, todo es bonito, tú vas aprendiendo, ves cosas nuevas, de pronto el Espíritu Santo se manifiesta con milagros, con prodigios, con cosas así maravillosas. Y en ese nivel, en ese estado en el cual tú estás, te sientes muy contento, muy bueno. Y las chicas, por ejemplo, se enamoran mucho más de alguien que lo ven como un caballero, alguien que las atiende, las cuida. Es lo que Dios hace, se muestra como un caballero, honorable, como un caballero lleno de mucha bendición, mucho, muchas virtudes, ¿no? Entonces, esto ¿qué permite ver a continuación? A continuación lo que va a pasar
es que van a llegar las primeras pruebas, ¿no? Lo mismo pasa en una relación, llegan las primeras pruebas. Y de pronto uno empieza a darse cuenta que en el caso de los hombres o de la humanidad, de los seres humanos, idealizamos a la pareja un poco al inicio, a veces más de lo que debemos hacerlo, y empiezan los primeros problemas, empezamos ya a chocar por ahí un poquito y ahí es donde hay que darse cuenta si esa relación vale, si hay que continuar, cómo solucionar los problemas. En el caso de nuestra relación con Dios, Dios ya nos conoce, Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar, pero Dios permite que hayan algunas pruebas para que nosotros seamos los que nos vayamos corrigiendo, los que vayamos aprendiendo, los que vayamos siendo perfeccionados en Dios. Y ahora sí, tal vez ya cesan un poco las lenguas, cesamos a veces de hablar en lenguas, cesamos de ver prodigios, de ver milagros. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos que centrarnos en la palabra, ahora ya tenemos que centrarnos en aprender cómo es Dios, qué hace Dios. Entonces, eso nos lleva a concluir de alguna forma de que Dios al inicio siempre nos va a mandar formas de mostrarse a nosotros, nos va a mandar ahí unas muestras de su bondad al inicio muy buenas, ¿no? Incluso con prodigios y milagros y dones de lenguas y todas estas cosas, pero que a medida que vamos aprendiendo y vamos creciendo nos vamos corrigiendo. Luego ya vamos a saber que las lenguas no pueden ser expuestas en la iglesia, así simplemente, si no hay alguien que tenga el don de interpretación, ¿no es cierto? Eso ya es ética, como lo vimos en la clase pasada. Entonces ahí vamos aprendiendo. O sea, Dios primero nos manda ahí lo que actúa en nuestra emoción, ¿no? Esto es importante. Lo mismo que pasa en una relación. Primero todos son emociones, endorfinas y todo eso. Pero luego ya viene la parte racional, ¿no es cierto? Ya viene la parte de mostrar la parte racional, de aprender, de estudiar, de comprender lo que Dios quiere para nosotros. Lo mismo pasó acá. Dios primero mostró una bondad, lo sacó, lo rescató de Egipto y lo mismo ha hecho con nosotros, nos ha rescatado del mundo. Pero ahora sí, una vez que ya nos ha rescatado, una vez que ya rescató al pueblo de Israel, ahora sí ya les presenta. Estos son mis mandamientos, esto es lo que ustedes tienen que hacer para que puedan estar bajo mi bendición, bajo mi pacto. Ok, entonces vemos que solo ha sido por misericordia tanto las promesas y la salvación para la gente en el Antiguo Testamento. Ha sido sin mérito humano. Ningún mérito humano hubo. Todo ha sido por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Ok? Tanto las promesas que le hicieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, todo ha sido por esa misericordia. En las cartas del Nuevo Testamento vemos esta caballerosidad también. En las cartas del Nuevo Testamento vemos normalmente que las instrucciones de Dios sobre la vida cristiana, cuando Pablo, por ejemplo, en Primera de Timoteo empieza a enseñar ética, ¿no? Cómo actuar en ética, cómo sean los obispos, cómo sean los que cuidan en la iglesia, cómo sean los diáconos, él enseña primero, al inicio, una declaración de la salvación de Cristo, de Dios en Cristo. Y en todas, por lo general, o en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento hay eso, que antes de darte una instrucción sobre la vida cristiana, Dios primero te dice, yo te saqué de Egipto, yo te salvé, yo en Cristo actué con mi gracia y por mi gracia es que has sido salvo. Y luego ya te lanza la lista de mandatos y de normas éticas que tienes que cumplir. Pero Dios actúa de esa forma. Primero te muestra su nobleza, ¿no? Primero te muestra su caballerosidad, qué es lo que Él hizo por ti, y ahora ya lo que tú tienes que hacer en obediencia a Él. Dios dice lo que hizo por nosotros antes de decirnos lo que debemos hacer por Él. Entonces, es nuestra obligación confiar en Él antes de que podamos comenzar a obedecerlo. Nuestra confianza empieza desde un inicio, quiero decir, valga la redundancia, nuestra confianza en Dios es inicial
y luego ya nosotros empezamos a obedecerlo en el camino y vamos creciendo en el camino. Muy bien, muchas gracias. Quiero pedirles encarecidamente que las preguntas, dudas, si tienen alguna petición exclusiva sobre algún tema, algún punto que se les esté quedando sin entenderlo, que por favor lo envíen, lo pregunten por WhatsApp y lo vamos a tratar acá. Hay temas que se requieren buscar bibliografía dentro de la misma Biblia, o sea, buscar una base bíblica exclusiva. Y a veces nos toma un poco de tiempo, así que si nos mandan mejor, quiero decir, a mí me toca un poco de tiempo porque yo tengo un problema que aprendo Biblia, estudio mucho la Biblia o trato de hacerlo, pero no logro recordar en muchas de las situaciones pasajes por capítulo y versículo. Siempre he tenido el problema de memorizar números y todo este tema. Entonces, mi memoria en algunas ocasiones falla, así que es mejor tener preparada una clase. Y cuando tienen preguntas exclusivas de determinado tema, es mejor si lo envían por WhatsApp, lo reviso, analizo todas las posturas que se han dicho de ese tema y lo podemos estudiar después acá. Muy bien, que Dios los bendiga mucho. Gracias por ver esta serie de videos a pesar de los inconvenientes por Zoom que hemos tenido. Y quedo a su entera disposición para sus consultas, dudas, preguntas en general. Muchas bendiciones, hermanos. Que pasen una hermosa tarde, mañana, día, dependiendo de en qué momento usted está viendo este video. Un abrazo. Que Dios les bendiga mucho.